Spiegelman se preguntaba cómo podía hacer para contar la historia de sus padres que fueron sobrevivientes de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él se dedicaba a hacer historietas, a hacer gráficos, a hacer cómics, y se le ocurrió la idea de combinar el testimonio, la memoria, las historias de sus padres con lo que él sabía hacer, que era dibujos. Resultado de eso es esta novela gráfica llamada Maus, que salió publicada primero por episodios en la década de los 80, creo que hasta el 91 se publicaron varios episodios y luego se juntaron en forma de libro. Lo interesante de esta novela gráfica es su utilización justamente de las técnicas narrativas y por lo cual podemos llamarla novela. La historia transcurre en dos planos narrativos, uno donde el dibujante Art Spiegelman está, digamos, en el presente de la recopilación de la información, de hablar con su padre, de hacerle preguntas sobre su experiencia, también hablando con su esposa y preguntándose cuál sería la mejor manera de escribir este libro y también viendo los efectos prácticos en la personalidad del padre, cómo ciertas manías podrían comprenderse que venían de esa época de la sobrevivencia de la guerra. Y el segundo plano narrativo precisamente es el que se dedica a contar la historia de sus padres a partir del testimonio de Vladek Spiegelman, que es el padre del dibujante, del autor. Otro detalle interesante y que causó mucho revuelo en su momento fue el hecho de retratar a las diferentes nacionalidades de la historia por medio de animales. Los judíos son representados como ratones, los gatos son los nazis, los polacos salen representados como cerdos y los aliados estadounidenses son retratados como perros. Esto, por supuesto, levantó mucho revuelo en muchas partes, pero incluso también hubo mucha discusión sobre si era posible tratar una historia tan difícil y tan terrible como la del Holocausto por medio de una historia gráfica o de manera gráfica. Lo cierto es que hubo también gente que consideró que este tipo de tratamiento era idóneo. Por ejemplo, en Alemania se utiliza este libro para que los menores puedan comprender y estudiar y analizar la historia del Holocausto. Y de hecho también la novela es la primera novela gráfica que ganó el premio Pulitzer, se lo ganó en 1992. Así es que vemos que a veces las maneras no tradicionales de contar historias pueden ser muy efectivas para poder contar algo. Y me parece que utilizar la novela gráfica, utilizar el dibujo, el cómic para poder contar una historia involucra también un par de talentos diferentes. O sea, el dibujo no es solamente el dibujo, es también detrás de ella hay una historia. Y muchas veces la historia puede levantarse o puede tomar más brillo si se cuenta por medio de dibujos o por medio de imágenes, que es al final el ejercicio que tienen que hacer los dibujantes al escribir o al dibujar una historia como esta. Hay muchas otras novelas que por cierto, pueden recomendarse, que andan por ahí, así es que no le hagamos desprecio a estas novelas que quizás no son exactamente literatura o no entran dentro del concepto clásico de literatura, pero que sí cuentan historias y las saben contar de manera muy efectiva. Eso ha sido todo por hoy en Jacinterio TV. Gracias por suscribirse al canal, gracias por seguir la página en gescudos.com. Soy Jacinta Escudos y nos vemos en la próxima.